Ok, hola a todos, bienvenidos. Este es el tercer video. Aquí lo prometido es deuda. Por aquí les voy a mostrar un diagrama de cómo hacer las oraciones en forma pasiva. Vean aquí, con los diferentes tiempos. Aquí voy a hacer lo siguiente. Del ejemplo uno lo voy a convertir en forma activa porque considero que el número uno está escrito en forma pasiva. Y lo voy a convertir en voz activa. Entonces, como pueden ver, tengo yo aquí el sujeto es the parents, ¿ok? Entonces, aquí voy a usar the parents como mi sujeto y tenemos el verbo, voy a usar el verbo provide. Vamos a ver, okay, the parents provide, ahí está. Okay, the parents provide a name for the birth certificate. Vamos a ver, a name for the birth. Uy, otra vez. Algo oprimí un botón por ahí que me hace que me suba hasta arriba en mi documento. Bueno, ahorita bajamos. Vamos a bajar de nuevo cuenta. Me fui de paso. Bueno, aquí estamos de nuevo. So, the parents provide a name for the birth certificate. Ahí está. To the hospital. Esta es la oración en voz activa, miren. Vean ahí. Esta es nuestra oración en voz activa. Entonces, el tema se llama naming a baby, ¿no? Ahí está. Tenemos aquí. Es el tema. Entonces, tengo yo aquí mi oración activa que dice, the parents provide a name for the birth certificate to the hospital. Esta es mi voz activa, ¿sí? Donde tengo yo mi sujeto, que hablo de los padres, lo que hicieron. El objeto es el hospital. Vean aquí. Mi verbo es provide. Tenemos aquí está. Tenemos sujeto, verbo, y el objeto viene siendo todo esto. A name for the birth certificate to the hospital. Todo eso viene siendo el objeto. Bueno, en la voz pasiva, lo que hacemos es lo siguiente. Ya lo hemos visto esto. En voz pasiva, nosotros hacemos lo siguiente. El objeto pasa a ser el sujeto. En este caso va a ser the hospital. The hospital. Ya mi objeto de hospital va a pasar a ser lo que es mi sujeto, ¿no? En voz, para voz pasiva. Ok, perfecto. Entonces, ahí está. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Obviamente que ya no voy a usar el mismo verbo, provide, no. Ahora, porque los que proveyeron el nombre fueron los padres, no. Los padres provide, el hospital request. Esa es la diferencia, ¿no? Es como lo opuesto. Entonces, the hospital request, vean aquí tenemos. Y ahora ya voy a usar mi oración sustantiva. Como dijimos, o sea, este es cuando vayamos a utilizar verbos subjuntivos, es porque estoy utilizando ¿qué? Verbos que muestren urgencia o importancia. Este verbo request es un verbo que muestra importancia, ¿no? Urgencia, está mostrando, tiene esos propósitos ese verbo. Tenemos sujeto y tenemos el verbo. Ahora sí, voy a iniciar mi oración sustantiva con el that. ¿Cuál es el sujeto? Tengo que escribir un sujeto después del that, que es the parents. Ahí está. Ahora sigue, a continuación vamos a colocar
Por error me salí con mi celular. Bueno, ahí estamos. Entonces, voy a elaborar. Ahora estoy elaborando mi oración en voz pasiva. Entonces, como pueden ver, este número 1 está en voz pasiva. Nos dice aquí, choose the correct verb. Some are active, some are passive. Ok. Entonces, si yo voy a hacer mi oración en voz pasiva, perdón, aquí me equivoqué, requested, me faltó aquí, porque ya pasó, ¿no? The hospital requested. Ahí está. Entonces, the parents provide. También puede ser aquí en pasado. Ok, the parents provided, ¿no? A name for the birth certificate to the hospital. Ahí está, provided. Entonces, veamos y comparemos. Vamos a ver, démosle un vistazo a nuestra tablita aquí de cómo se elaboran las oraciones pasivas. Veamos. Entonces, nuestra oración que está en pasado simple, fíjense cómo nuestra oración está en pasado simple, ¿no? Vean, the parents provide. Bueno, estamos usando el pasado simple, ¿sí? Estamos usando el pasado simple aquí. Entonces, aquí debería de ser the hospital requested that the parents. Entonces, tengo que hacerla. Ok. Chan, 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 chan. A ver, ¿cómo va a estar esto? Quiero hacer, permítame tantito porque no me va a salir. Si le sigo así, no me va a salir. Dice, the parents provided a name for the birth certificate to the hospital. The hospital requested. Ahí está. Ok. Es no, no va a dar. Entonces dice, tenemos que usar aquí el verbo provide or be provided. ¿Sí? Entonces, como es una oración subjuntiva, perdón, como es una oración subjuntiva, no tiene nada que ver esta tablita, ¿no? Una cosa son las oraciones en voz pasiva y otro tema son los verbos subjuntivos. Entonces, yo aquí tengo que usar un verbo subjuntivo, ¿sí? Tengo que usarlo. Entonces, una cosa es un tema y otro, pero aún así les voy a mostrar porque nos están, como están hablando de voz pasiva, bueno, pues ya estamos en el tema, vamos a terminarlo. Entonces, entonces vamos a hacer esta oración en voz pasiva. Si yo voy si yo voy a transformar esta oración de color azul en voz pasiva, pues fíjense cómo esta oración dice, está en pasado simple. The parents provided a name for the birth certificate to the hospital. Ok. Entonces, the hospital was, entonces aquí voy a usar requested en voz pasiva. The hospital was, pero no voy a usar requested, voy a usar provide. Va a ser, perdón, the hospital was provided, you know, was provided. Vamos a hacerlo, aunque no tiene nada que ver con el tema, pero ya estamos en voz pasiva. The hospital was provided with a birth, with a name. Okay, the hospital was provided. Estamos haciendo esto en voz pasiva. Permítame. The hospital was provided. Fíjense cómo tengo que utilizar el was, ¿no? Porque como en la voz activa yo estoy usando, en mi voz activa yo estoy usando el pasado simple, yo tengo que usar uno de estos dos auxiliares, el was o el were más el pasado participio. Entonces, the hospital was provided with a name, with the name for the birth. Okay, the hospital was provided with the name with the name for the birth, birth certificate by, y tengo que usar esta palabra, by the parents. Ahí está. Entonces, ya aquí yo tengo ya mi
oración pasiva. Entonces, vean cómo mi sujeto, que son parents, pasa a ser el objeto aquí. Vean aquí. Y mi objeto, ¿sí? Que es the hospital, pasa a ser el sujeto. Vean aquí. So the hospital was provided with the name for the birth certificate by the parent. Entonces, sí no tiene nada que ver, cuando sí me confundí, pensé que íbamos a utilizar la voz pasiva, íbamos a hacer algo así parecido con esto, porque como me decía, some are active and some are passive. Yo vi la palabra passive, vamos a usar la voz pasiva. No, no es así. Simplemente que nos están diciendo que como lo vimos aquí arriba, fíjense cómo eh, si vamos a usar la voz pasiva, usamos el be más el past participle, como en el ejemplo de it is important that they be told the truth. Entonces, tengo que usar, ¿qué es lo que uso en realidad? Uso en voz pasiva, pues esto. Pero en la tablita, déjenme buscar por favor la tablita por aquí. En mi tablita yo no tengo nada, por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, yo no tengo nada a mí que me diga mi diagrama que voy a usar para hacer en voz pasiva una oración, utilizar el be. No, no tengo nada. ¿Qué me dice simplemente que tengo que usar? Bueno, puedo usar, si voy a hacer una oración bien, bien, como vimos aquí arriba, como vimos aquí, perdón, aquí abajo, sí, tengo que usar el was o el were, sí, tengo que usar, como aquí lo usé. Estoy usando el be tal y como es. Pero como es una oración, sí, aquí donde nos podemos confundir, o sea, estamos hablando de oraciones subjuntivas, o sea, tengo que usar el be, yo tengo que usar el be y tengo que usar el be como está aquí, y no el was. Entonces, si yo quiero hacer esto en voz pasiva, como lo estoy sugiriendo, entonces tendría que ser were, perdón, were told. Esto sí es como lo conocemos, voz pasiva, were told the truth, ¿ok? They were told the truth. Esto sí es voz pasiva, were told, que es lo que sí nos indica la tablita aquí abajo, ¿no? Were told, usar el were, porque el sujeto es el they. Eso es normal, ¿sí? Cuando hablamos de voz pasiva. Pero aquí tenemos que usar el verbo be, porque no importa el tiempo, o sea, no importa si es presente, pasado, futuro, no importa, yo tengo que utilizar el be, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar el verbo be, no importa, o sea, ¿por qué? Porque como es una oración, es una oración subjuntiva, o sea, no importa si es presente, si es singular, si es plural, no importa. Entonces yo tengo que usar el be. Sí, está en voz pasiva, pero en vez de usar aquí en este ejemplo el word, tengo que usar el be, ¿sí? Aquí sí tengo que usar el be. Entonces, si nos vamos aquí al ejemplo de abajo, por ejemplo, nos vamos aquí en este ejemplo de abajo, tenemos, bueno, quito esto porque ya no lo ocupo, este era un ejemplo de cómo hacer mi oración en voz, cómo mostrar voz activa y voz pasiva, ¿no? Pero no lo voy a usar. Pero vean aquí, ¿no? Vean aquí, es be provided. Entonces tenemos, the hospital requested that parents provide a name for the birth certificate. Yo me quedaría con la respuesta provide. ¿Sí? Yo me quedaría con esta respuesta. Yo utilizaría simplemente el verbo tal y como está, provide. Entonces, vamos a dejarlo hasta así. Vamos a, vamos a dejarlo. Vamos a quitar esto. Yo me quedaría con provide. La que sigue sería, the grandparents insisted that the baby. Entonces, ¿cómo creen que sea aquí? Give or be given a traditional name. Vamos a ver. The baby, parents insisted that the baby be given a traditional name. Yo me quedaría con be given. Yo escogería be given. A sibling asked that the parents, que está, choose
a popular name. Ustedes me dicen si utilizarían otra opción. Dice, a cousin suggested that the baby be named after a great grandfather. Vamos a ver acá. The parents requested that they be allowed to choose a name without any outside help. Entonces, vean, sí está un poquito difícil. O sea, ¿cuándo voy a usar? O sea, es difícil explicar, así de loco está el inglés, cuándo voy a usar un verbo regular o la voz pasiva. Porque aquí nos dice, algunos son activos, algunos son pasivos, nos dice aquí, ¿sí? Una forma de hacer esto, estaba yo investigando por acá, una forma de hacer esto, si nosotros, por ejemplo, utilizáramos el traductor, fíjense, si yo comparara, por ejemplo, si yo usara el traductor y escogiera lo siguiente, veamos, lo voy a escribir en inglés, vean aquí, miren. The parents, esto muchas veces sí nos podemos hacer de ayuda del traductor de esta manera, miren. Requested, requested that they be allowed, voy a escoger uno de estos, la respuesta que yo di, be allowed to choose a name without any outside help. Entonces, vean lo que nos interpreta en español. Los padres pidieron que se les permitiera elegir un nombre sin ayuda externa. Perfecto, ¿no? Como lo diríamos nosotros, se les permitiera. Padres pidieron que se les permitiera. Pero ¿qué tal si cambiamos eliminamos el be? Miren, eliminemos el be y ver qué pasa. The parents requested that they allow, perdón, a ver, que the parents to be allow, borramos otro, ahí está. Entonces, bien, hasta me marca un error. Entonces, el mismo traductor me marca un error, pero analicemos la traducción. Dice, los padres pidieron que les permitieran elegir un nombre sin ninguna ayuda. Bueno, pero a mí me marca un error. Tengo que decir be allowed. Entonces, ya aquí sí me corrige. Bueno, no me corrige el traductor, me corrige una aplicación que tengo que se llama Grammarly. Es una aplicación que cuando tú tienes la aplicación se puede como incorporar a lo que es el traductor, ¿no? De Google, para que esa misma aplicación te corrija cuando tú escribes en el traductor. Entonces, vean, entonces no es posible aquí utilizar allow. The parents requested that they allow to choose. Entonces, tengo que usar aquí el verbo be. Se ocupa, es que aquí sí se ocupa. Es que recuerden, el verbo be significa ser o estar. Entonces, yo tengo que expresar que los padres sean permitidos. Entonces, sí ocupo. Entonces, si yo voy a usar el verbo be, si yo voy a usar el verbo be uh, con otro verbo, entonces tiene que ser en voz pasiva. Entonces, sí, necesariamente sí tiene que ser be allow, ¿no? Entonces, sí tengo que usar be allow aquí. Aquí sí tiene que ser be allow to choose the name without the sign. Sí hay ocasiones, sí hay ocasiones en que pueden usar el be solo, como en los ejemplos que vimos aquí arriba. En los ejemplos que vimos aquí arriba, vean aquí, we be on time. Sí, perfecto, nada más estamos usando el be, el verbo como por sí solo, be on time, ¿no? Pero aquí, vean acá, be told. Entonces, tiene el verbo, si voy a usar un verbo con el be, pues sí tiene que ser en pasado participio. Tiene que ser en pasado participio. Entonces, told está en pasado participio. Vean acá. Y acá, ¿cuál está en pasado participio también? Allowed. Este último que está, también está en pasado participio.
Vean aquí. Entonces, ahí checando. Entonces, vean cómo a mí, pues, me corrige, ¿no? Pero, ¿qué tal si hacemos otro? Miren, vamos a hacer otra oración. Vamos a hacer la número 4, dice. Dice así. A cousin, dice, a cousin suggested that the baby, voy a escribir como yo lo escogí, be name, porque aquí yo ocupo el verbo be. Yo sé aquí que ocupo el verbo be, porque un primo que está diciendo, sugirió que el bebé sea llamado, o sea, yo tengo que dar mi interpretación, mi expresión, quiero comunicar que el bebé sea, bien, entonces necesito el verbo ser. Entonces dice, the baby be named after a great grandmother. Entonces, sí ahí donde se nos puede explicar cuándo no, o sí usar el verbo be. Pero como les digo, si voy a usar el verbo be, entonces tengo el verbo tiene que ser en pasado participio. Dice lo siguiente. Oh, sí, es the baby, me olvidé escribir. Dice, y sí necesitamos slash. Perdón, pensé que no se ocupaba slash, pero sí. Dije yo, no lo voy a quitar. Dice, una prima o un primo sugirió que el bebé será el nombre, será el nombre. La verdad, nosotros no lo decíamos, lo decimos así. Yo quiero decir, sea llamado. Debería aquí decir, sea llamado con el nombre de una bisabuela. Entonces, a cousin suggested that the baby be named after a great grandmother. Entonces, como ven, no hay ningún error. Pero, ¿qué tal si yo le quito el verbo be? ¿Qué tal si yo le quito el verbo be? Bueno, vamos a dejarlo tal y como está así el verbo name. Entonces, vean, vamos a ver qué pasa si yo quito el be. Vamos a ver. Entonces, si yo quito el verbo be, dice, a cousin suggested that the baby named after a great grandmother. Una prima sugirió que el bebé tuviera el nombre de una bisabuela. That the baby name. No, no me dice nada que haya un error. No me corrige nada. Pero yo siento que sí tiene que usar el be porque quiero expresar que sea llamado. Ahí en ese caso yo sí lo diría be name. Be name. Ahí sí yo lo usaría. Entonces, a cousin suggests that the baby be named after a great grandmother. O sea, sea llamado. Quiero decir que sea llamado, ¿sí? Entonces, en la número 3 dice, a sibling asks that the parents, choose a popular name. O be chosen. No, aquí yo no necesito sean escogidos, no. Que escojan. Aquí sí no se necesita el verbo be, no se necesita. The parents insisted that the baby be given. Aquí sí, be given. Se ha dado un nombre tradicional. Aquí sí es. The grandparents insisted that the baby be given a traditional name. Entonces sí, aquí sí ocupo be given porque aquí queremos expresar que el niño les sea dado, ¿no? Que les sea dado un nombre tradicional. ¿Sí? Hospital requesting that parents provide a name. Entonces, aquí sí no uso el verbo be. ¿Por qué? Porque esto es algo general y eso es una afirmación. Bueno, aquí el hospital eh, solicitó a los papás proveer un nombre para el certificado. O sea, yo no voy a decir, el hospital solicitó a los papás no, pues no, sean provistos de un nombre, no. Entonces no es be provided, entonces es provide. Es que hay que tener ese sexto sentido, ¿no? De cuándo usar simplemente el verbo o cuándo usar el verbo be con el verbo en pasado participio, ¿no? Provide, be given, choose, be named, be allowed. Entonces, no van con todo, o sea, tiene que ver el contexto, ¿no? Tenemos que analizar el contexto de el uso, ¿no? De esos verbos. Bueno, como se nos dificultó un poquito en esto,
les encontré un ejercicio, el cual lo vamos a hacer. Considero que es más fácil que lo que estamos haciendo. Bueno, aquí les tengo yo aquí ustedes esta actividad, dice, y simplemente, bueno, aquí lo que tenemos, dice aquí, there's often more than one possible completion. Bueno, podemos usar más de uno de los verbos. Aquí no nos están dando los verbos, pero yo ya se los escribí para que se les facilite a ustedes. ¿Sí? Hay que completar estas oraciones, ¿no? Entonces, ya todos los verbos que tenemos aquí están de manera subjuntiva, ¿no? Ya están. No vamos a agregar ni a cambiar nada. O sea, solo vamos a agregar estas palabras. No vamos a cambiar nada, nada. Tal y como están aquí, las vamos a colocar aquí, ¿no? Entonces, ya todos estos ya están en su forma regular. Ok, entonces, a ver, y esto sí la tienen que hacer ustedes. Yo las otras ya las usé para explicar un poquito. Sí, yo pensé que iba a estar este tema fácil, pero sí es un poquito complicado, ¿no? Porque sí se nos enredoso, sí se nos... el verbo be considero yo que es como lo que más se complica. ¿Cuándo usar el be por sí solo o cuándo usarlo de voz pasiva? ¿Sí? ¿Cuándo usarlo con el verbo be y un verbo en pasado participio? Lo que yo creo, considero que es lo que más se complica, ¿no? Bueno, pero pues aquí vamos a practicar, ¿no? La práctica nos va a sacar dudas. Number one is already done. Mr. Allen insists that we be careful in our writing. We be careful. Careful no es un verbo, ¿no? No es un verbo. Entonces, como para que vean ustedes, se tiene que hacer en pasado participio. No, no lo es. Be careful in your writing. Vean aquí tenemos el verbo insist, ¿sí? Está en presente, en tercera persona, aquí sí. Pero aquí el verbo ya no se hace en tercera persona. Ni en primera persona, ni en segunda. Okay, number two. They requested that we not after midnight. Vean, tenemos aquí los verbos be, contact, see, send, speak, tell, call, or write. Ustedes escojan. Vamos haciendo, miren, vamos a hacer lo siguiente. A cada quien le voy a dar uno. ¿Para qué? Adrián, tú vas a ser el 2, José va a ser el número 3, Leslie número 4, Ashley número 5 y Anielín el 6 y Jessica el 7. Y yo hago el 8. ¿Qué les parece? Yo hago el 8. Entonces, les voy a dar un minutito para que cada quien resuelva su ejercicio. Voy a poner una pausa y cuando ya estén todos listos, regresamos, ¿no? Okay, now that everybody's done with their part and their sentence, now that you have already choose the correct verb, okay, Adrian, read number 2, please. They request that we not speak after midnight. Okay, you say it is a speak. Okay, we're gonna leave it here. Okay, let's continue. Puede ser que si Adrián se equivocó y ustedes creen que este es su verbo, quítenselo. No pasa nada. A ver, ¿qué más? ¿Quién sí? José, you're next. She demanded that I tell her the truth. Very good, muy bien. Adelante. I recommended that Jane call to the head of the department. Oh, call. Sí. Ok. Tú escoges call. Muy bien. Number 5. I suggest that everyone write a letter to the governor. Very good, muy bien. Very good. Continue. Number 6. It is essential that I contact you tomorrow. Okay, very good.
Contact you tomorrow. Okay. And Jessica? You're next, It is Jessica. important that he be the director of the English program. It is important that he be. Sí. Okay. Bueno, sigo yo. I'm next. Okay. I create a letter to governor. Essential that. Hay como 3, 4 que están mal. Bueno, que estén mal, sino que se pueden usar mejores verbos. Bueno, since it's my turn, como es mi turno, ninguna de estas dos es mi verbo. Fíjense. It is necessary that everyone see here on time. No. It is necessary that everyone send here on time. No. It is necessary that everyone be here on time. Entonces, ya se la quité yo a... Ya se la quité a Jessica. Bueno, muy bien. Entonces, la número, voy a decir cuál está bien. La 3 está bien. Y I suggest that everyone write, y la 5. A ver, los demás vayan viendo. ¿Qué pueden cambiar? Vayan viendo qué pueden cambiar. Porque miren, si decimos, they request that we not speak after midnight. Sí, pudiera tener sentido. Sí, ¿por qué no? Si pudiera. Pero hay un mejor verbo que sí se le aplica. La que sigue dice, I recommended that Jane call to the head department. Claro que sí. Call. Sí se puede usar call, ¿por qué no? Pero hay una que es mejor, que se puede usar más. It is essential that I contact you tomorrow. Teacher, Mande. la mía no podría ser call. Sí. Ahí está. They requested that we not call after midnight. Ahí está. Sí está bien. Así sí. A ver. ¿Qué sigue? A ver, la 6, por favor. Ahí la 4 y la 6. Vamos a ver. I recommended that Jane. Entonces, vamos a regresar al contact. A ver, vamos a regresar por acá. Estos ya están bien. Estos ya están bien. Vayan bien. Puedo decir la que creo que puede ser en la 4. Ah, pero la que le toca, ¿a quién le tocó la 4? A Leslie. Ok. Le toca a Leslie. Adelante, Nili. ¿Podrá ser el sí? Yes. Sí. It is essential that I see you tomorrow. Very good. It is essential that I see you tomorrow. Sí, porque si usas contact, pues ya lo contactaste. O sea, it is essential that I contact you tomorrow. Pues ya lo estás contactando, ¿no? No tiene mucho sentido. It is essential that I see you tomorrow. Sí se puede usar con otra persona. Hey, I will contact you later. Sí, te puedo contactar después. I will contact you. We'll see you later. Entonces, quedan 3 opciones. En la 6 tiene 2 opciones, la 6. Oh, no. La 5. La 5 es la que tiene 2 opciones. I suggest that everyone write a letter to the governor. Or, ¿qué podemos hacer con las cartas? We have a letter here. You can write a letter or you can send a letter to the governor. Fíjense aquí, miren, porque tenemos letter. Adelante. En la 4 no sería speak, siento, pero es que no lo sé, la verdad. A ver, dice, I recommended that Jane, a ver, sí, speak to the head of the department. Yeah. I agree. That is a speak. Sí, es speak. I recommended that Jane speak to the head of the department. Sí. Pudiera ser